Hola, Dios le continúe bendiciendo. No había podido hacer el video antes porque no me sentía muy bien con la gripe y esas cosas. Pero como dice el Señor, muchos son los que se levantan contra mí, muchos dicen de mí, no hay para él salvación, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré mal alguno que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es escudo alrededor mío. Y si Dios está conmigo, pues no habrá nadie que pueda levantarse contra mi vida. Así que todos mis enemigos, visibles o invisibles, están bajo la planta de mis pies en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Dios pelea por sus hijos, por aquellos que confían en Él, que esperan en Él, que guardan sus mandamientos y los ponen por obra. Pues entonces yo ya estoy bien. Gracias por aquellos hermanos y aquellas personas que oraron por mí, que se enteraron que yo estaba un poquito malita y oraron por mí y nuevamente aquí estoy en el nombre de Jesucristo. Y vamos a comenzar con esta serie titulada Diferencia entre la ley de Moisés y el Evangelio de Jesucristo bajo el tema la ley o la gracia. ¿Por qué bajo el tema la ley o la gracia? Porque esta serie tiene varios temas. Y entonces este es con el primer tema que vamos a comenzar. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo de 10 al 22, el apóstol Pablo relató parte de su conversión, de cómo él, antes de convertirse al Señor Jesucristo, él perseguía a los cristianos. En la sinagoga los obligaba a blasfemar contra su Dios, los azotaba, los castigaba, los metía en las cárceles porque no guardaban la ley de Moisés. Y entonces se le apareció una luz yendo camino a Damasco a seguir persiguiendo cristianos. Y esa luz del cielo él oyó cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es de dar cosas cose contra el aguijón. Y entonces él cayó junto con los que estaban al lado. Y aquí vamos a leer un pedacito de esa convicción que él narra ante el rey. Dice Hechos 26, versículo 10 al 22. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te estar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, el mismo Jesús que se le apareció, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Para recibir la herencia entre los santificados es a través del Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está dando su conversión. Y también dice en el libro de Gálatas 1:11, vamos a ver Gálatas 1:11 al 14, dice:
Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, está hablando Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? La que cree en Jesucristo. Y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Gloria a Dios. Y ya usted puede seguir leyendo. Entonces, el evangelio que Pablo escribió, que enseñó, no fue por hombres, sino por revelación de Jesucristo, porque hay algunas personas que han dicho, no, ese hombre está loco, lo que escribió no fue de Dios. Hermano, no cae una hoja de un árbol sin que Dios tenga el consentimiento de esa hoja que cayó. Y la palabra de Dios es para el hombre. Dios no iba a permitir que se escribiera algo torcido cuando de esto depende la humanidad para que conozca a Jesús. Puede que por tradición, por la traducción del original del hebreo, griego y arameo, pueda que haya algunos cambios de traducción, pero no son cambios que te lleven a la perdición. Y no solamente la Biblia se escribió en hebreo, también fue en arameo y en griego. Entonces, pues, cuando hay un nuevo pacto, es porque el primero anterior está pronto a desaparecer. Vamos a leer un momentico el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 13, que dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Repito, nuevo pacto, cuando se dice hay un nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Nicodemo era uno de los religiosos de ese tiempo, y él vino de noche a Jesús y le dijo, aquí ya lo encontré, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, lo que le estaba diciendo Jesús a este religioso llamado Nicodemo es que él sabía mucho lo que es guardar tradiciones, costumbres, ritos, fiestas, ceremonia, pero no sabía nada de lo que era vivir por el Espíritu de Dios, lo que es nacer de nuevo. Entonces, le estaba diciendo que por los ritos que él conocía, por los ritos que él practicaba y con todo el conocimiento que él sabía, aún así no podía entrar en el reino de Dios. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 18, que dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos,
por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de animal ahogado y de sangre. Y dice el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Pero dice a los cuales no dimos orden. Es decir, que aquel que siendo gentil se judaiza no es de Dios. Y aquellos que persuaden a los gentiles a judaizarse no procede de Dios. Esto no procede de Dios. Esa influencia que de cualquier persona que te esté persuadiendo a guardar la ley y a circuncidarte siendo gentil, un gentil que se ha convertido al Señor, ese espíritu no viene de Jesús. Vamos a buscar el libro de Gálatas 5:8. Gálatas capítulo 5, versículo 8 al 10, que dice: a esta dice el 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Fíjese, alguien que corría bien que ya no lo está haciendo. Alguien que creía en el Evangelio de Dios, pero hubo alguien que le estorbó. Y dice el 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Está hablando a Jesús. Es decir, esta persuasión de esta persona que te está persuadiendo a que tú guardes la ley de Moisés no viene del que te llamó. ¿Quién te llamó? Jesús, por su Espíritu Santo. Él es el que nos ha hecho linaje escogido, pueblo santo, nos ha dado el perdón y la reconciliación con Dios. Por medio de él es que somos justificados y salvos. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero dice el 8 que no, que esta persuasión a circuncidarte, a guardar la ley, no procede de Dios, de Jesús, de aquel que nos llama, no viene de él. Y dice el 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Quien te perturba, que te está estorbando para que tú sigas el evangelio de Jesucristo, que es por gracia, es un don, un regalo de Dios, porque eso es lo que significa gracia. Gracia es don y favor no merecido. Es un regalo de Dios no merecido. Ninguno de nosotros se merece la gracia de Dios, pero por su soberanía Dios nos las regaló, Dios nos las dio. Entonces, quien quiera que sea que te esté hablando de guardar la ley, llevará la sentencia. Entonces, la ley en ninguna manera es pecado, porque sirvió de guía, sirvió de ayo, para darnos a conocer el pecado y guiarnos a Jesucristo. Pero la ley no es el pacto por el cual Dios nos da salvación. En ninguna manera es pecado, pero no es el pacto que nos da salvación. El pacto que escogió Jesús es el nuevo pacto de el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo quiere decir nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A fin de que llegase la fe y venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces uno de los propósitos de la ley es
que Dios preparó a su pueblo, el pueblo de donde vendría el Salvador del mundo, donde Él mismo vendría como hombre a esa nación, a ese pueblo. Si la fe fuera, si nosotros heredásemos la salvación por la ley, por las obras de la ley y no por la fe, entonces vana sería nuestra fe. Y por demás murió Jesucristo, porque si era necesario que Jesús muriera, entonces muriera y resucitara, es porque la ley de la ley de Moisés, la ley por las obras, no era la que nos iba a justificar para ser salvos. Vamos a buscar un momentico en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 14. Dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, que si los que practican la ley, heredan la salvación, entonces fue vana. La fe fue vana, la muerte de Cristo. Vamos a buscar un momento en el mismo libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo 6. Dice Gálatas 1 del 6 al 15. Estoy maravillado, dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban. Lo que le leí el versículo anterior, que algunos que no le dieron orden os perturbaban con palabras y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, es decir, aunque se te aparezca un ángel, aunque tengas una visión, aunque tengas un sueño donde alguien te habla y te dice otro evangelio, que hagas otra cosa que no es la que has aprendido por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto de Jesucristo con todas las naciones de la tierra, no le creáis, no lo sigas, para que no pierdas la bendición, para que no pierdas la herencia en el cielo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando el apóstol Pablo, no es según hombres, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya os habéis, ya esta parte yo se la leí al principio. Entonces, gloria a Dios. Vamos a buscar en el mismo libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 4 al 5, que dice: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, reducirnos a la ley de Moisés, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. No cedimos. Es decir, que le estaban insistiendo, pero ellos no cedieron ni por un segundo para que la verdad del evangelio permaneciese en ellos. Es decir, que la ley de Moisés es diferente al evangelio de Jesús. No es lo mismo. Si hubiese sido lo mismo, entonces Jesús no tenía que haber venido a la tierra en forma de hombre, es decir, Dios mismo. Vamos a buscar en el libro de Hechos 21:19. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 21, del 19 al 21,
que el apóstol Pablo les enseñaba tanto a los judíos como a los gentiles a no guardar la ley de Moisés, sino que les enseñaba a obedecer el evangelio de Jesucristo. Dice: a los cuales después de haberles saludado les contó una por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Dice el 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de animal ahogado y de fornicación. A los gentiles que han creído, Dios quiere simplemente que se abstengan de estas cosas. Pero los judíos decían que si no se guardaba la ley era herejía. Pero el apóstol Pablo dijo que él servía al Dios, que él seguía sirviendo al Dios de sus padres, guardando el evangelio de Jesucristo, así, refiriéndose a Jesús como el Dios de sus padres. Vamos a buscar Hechos 24:14, que dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así sirvo al Dios de mis padres. El camino que ellos llaman herejía, que no es herejía, pero llamaban herejía porque no guardaban la ley de Moisés. A los religiosos de ese tiempo Jesús hasta les removía la manera de adorar a Dios. Entonces vamos a leer un momentico aquí en San Juan capítulo 4 versículo 21, que dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es decir, todas estas cosas de que no adoraríamos en un lugar determinado, sino que adoraríamos en espíritu y en verdad, en espíritu, porque Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu, no en la carne. Por eso los que son guiados por el espíritu, esos son los que heredan, esos son los llamados hijos de Dios. Y la ley no es del espíritu, sino es de la carne. Los judíos no aceptaban a Jesús ni sus enseñanzas porque no lo recibieron como de parte de Dios. Por eso Jesucristo rompió los ritos, las tradiciones, las fiestas, las ceremonias, las costumbres. Él rompió con la ley, rasgó el velo de arriba abajo en su muerte. Por eso cuando Jesús rompe con las tradiciones judías, no lo aceptan, los judíos no lo aceptan como que viene de parte de Dios, y procuraban matarle y lograron matarle. Lo que Jesús era un propósito de Dios, y Jesús resucitó al tercer día sin nunca haber pecado, pero rompió con las tradiciones. Vamos a buscar San Juan 5 del 16 al 18, que dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es decir, que no hacía una cosa, hacía estas cosas, todas las cosas que ellos no aprobaban hacer el día de reposo.
Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ya usted con la palabra está entendiendo de que Jesús es Dios, porque él mismo se hacía igual a Dios. Esto no cabe en una mente humana, esto no se razona por razonamiento lógico. Por eso dice Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, justificado en el Espíritu, recibido arriba en gloria, visto de los ángeles, predicado en el mundo. Es un misterio, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Nosotros no estamos aquí para juzgar a Dios. Nosotros estamos simplemente para obedecerle, para estar a su lado, para tener su amor, su protección, su perdón y un día poder ver su rostro. Las demás cosas que Él quiera revelarnos, que lo haga como Él estime conveniente. Pero la palabra de Dios nos da la revelación que necesitamos para nosotros ser salvos. Jehová y Jesús hablaron de manera negativa acerca de las tradiciones de los judíos. Eso lo vamos a buscar ahora en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 13 al 14, que dice que ya Dios estaba hastiado de lunas llenas, de fiestas solemnes, de día de reposo. Puede buscarlo, Isaías, capítulo 1, del 13 al 14, que dice que él estaba ya hastiado, aborrecía su alma estas tradiciones y estos ritos. También el apóstol Pablo habló firmemente en contra de los argumentos judíos porque él mismo era uno de esos judíos. Entonces vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 4. Miren lo que le decía aquí. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, es decir, a la ley de Moisés, los cuales no dimos ni por un momento, no accedimos ni por un momento a someternos. Vamos a buscar también Gálatas 5:1 que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Mantente firme en la libertad con que Jesucristo nos hizo libres. Aquí también en el monte de la transfiguración, el profeta Elías, que representaba a los profetas del Antiguo Testamento, y Moisés, que representaba la ley, se le apareció en este monte de la transfiguración, donde Jesús y ellos se transfiguraron. Y dice una voz del cielo, dice en el libro de Mateo 17, a partir del versículo 2, dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. No eran espíritus. Entonces Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. A él oíd, es decir, ya no es Elías ni es Moisés, sino es la enseñanza de mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Dice: a él oíd, a él escuchad, a él prestarle atención, a él obedecerle. En otra parte de la Biblia dice que el mismo Moisés habló de Jesús, donde dijo que se levantaría de su pueblo un gran profeta, el cual era el Mesías y al cual se debía de obedecer. Ya se estaba preparando desde el Antiguo Testamento esta enseñanza, este nuevo pacto.
Vamos a leer el libro de Hechos 3:22 al 23, que dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no oiga, que no escuche, que no obedezca, le está mandando desde el Antiguo Testamento a obedecer las enseñanzas de Jesús. Algunos judíos creían que Jesús no procedía de Dios por no guardar el sábado. Por eso está Juan 9:16, que ya se lo leí ahorita. Pero muchos otros judíos aceptaban la doctrina de Jesús, y dice la Biblia que se apartaban de la ley de Moisés para obedecer el evangelio de Jesucristo. Hay que obedecer las enseñanzas de Jesús, porque el que no obedezca las enseñanzas de Jesús, entonces ese no tiene a Dios. El que no obedezca su doctrina. Vamos a leer qué dice la Biblia acerca de la doctrina de Cristo. Dice San Juan 12:11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. A causa de él muchos de los judíos se apartaban de la ley y creían en Jesús. Pero dice también segunda de Juan, versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Se refiere, doctrina es enseñanza. El que permanece en la enseñanza que dio Jesucristo en su nuevo pacto, tiene al Padre y tiene al Hijo. El que no permanece en esa doctrina, no tiene a Dios. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esta enseñanza, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Busquemos primera de Juan también, capítulo 3:23. Primera de Juan, capítulo 3:23, que dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos, que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, no por las obras de la ley, sino por el Evangelio de Jesús. Como también dice Gálatas 1:7 al 10, vamos a ver qué dice. Así es el que yo le busqué ahorita, que dice que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, que aunque se anuncie otro evangelio, sea un ángel, sea quien sea, otro evangelio diferente al que se ha anunciado, sea anatema, sea maldito. Ahora voy a ir un poquito más rápido por el video, que ya se está haciendo un poquito extenso, pero son muy necesarias estas enseñanzas porque así nadie le va a engañar. Las demandas justas de la ley se cumplen ahora en aquellos que andan en el Espíritu. La ley mostraba cómo debería ser un hombre justo sobre la tierra. Era perfecta para el propósito para el cual fue dada. El objeto de la ley era evidenciar la condición pecaminosa del hombre y lo horrendo de esa condición. Por medio de la ley era el conocimiento del pecado, como dice Romano 3:20, que ningún ser humano iba a ser justificado o es justificado por la ley. La ley fue solo dada a la nación de Israel, la única nación que se hallaba bajo tratos especiales de Dios. Por eso el encabezamiento de los 10 mandamientos es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y otra vez afirma en Amós 3:2, que dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Los gentiles son descritos como que no tienen ley, aparece en Romanos 2:14. Solo tenían la obra de la ley escrita en su corazón y una conciencia que les daba testimonio cuando actuaban mal. Pablo, como judío, decía que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Jesucristo. En Gálatas 3:24. El Señor dijo: si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. En Juan 5:46 lo dice. Cuando Pablo menciona la ley como ayo, sigue diciendo que a fin de que fuésemos justificados por la fe.
fue simplemente a fin de que fuésemos justificados por la fe. Después de que vino la fe, los creyentes ya no estamos bajo ayo, Gálatas 3:25. Un judío convertido ya no estaba bajo la ley, mucho menos un creyente procedente de los gentiles a quien Dios jamás había puesto bajo la ley. El cristiano no está bajo la ley. Ha muerto con Cristo y vive para Dios. El pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. El cristianismo tiene su verdadero poder en la muerte y en la resurrección. Gálatas 5:18. La ley no da poder sobre el pecado. La ley no da poder sobre el pecado. La ley es presentada en la escritura como el ministerio de muerte grabado en piedra, no como la ley de vida del cristiano. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 7. Está en la escritura como el ministerio de muerte grabado en piedra. Al asociarse los gentiles con Israel y oír lo que Dios demandaba moralmente del hombre, es indudable que vinieron a ser más o menos responsables según la medida de luz recibida. Pero habiendo venido aún más luz a través de Jesucristo, más luz recibida, habiendo venido más luz, los cristianos de Galacia fueron duramente reprendidos por ponerse a sí mismos bajo la ley, cuando como gentiles nunca lo habían estado. Así que la ley era esencialmente una tipología, también era una tipología, era una sombra de lo que se cumpliría en Jesucristo. Con frecuencia se afirma que lo que está abrogado es la ley ceremonial, la fiesta, tradiciones, ritos. Pero la ley moral obliga a todos, porque la ley incorpora principios morales que no cambian, que se mantienen vigentes en los 2 mandamientos que dijo Jesús en el libro de Mateo, que dijo: amarás a tu Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo y grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos se resumen cuando dice que amarás a Dios con toda tu alma, con todo. No adorarás otro Dios que no sea Él. Y amarás al prójimo como a ti mismo, es decir, no le vas a robar, no le vas a echar mentira, no le vas a estafar, porque tú lo amas como a ti mismo. La ley no llega a la altura de las responsabilidades del cristianismo. El cristiano tiene una norma más sublime, que es el mismo Jesucristo. Cristo glorificado es el único a quien Dios reconoce. Solamente Él ha glorificado a Dios. Así que todo aquel que no está en Cristo es un pecador ya condenado por la luz que trajo Cristo al mundo. Cristo trajo la luz al mundo, y el que no esté en Él, pues ya es un pecador condenado por esa luz. Entonces te hago una pregunta. ¿De quién eres discípulo? ¿De Moisés o de Jesús? ¿Estás bajo la ley o bajo la gracia? Porque el que esté bajo la ley se desliga de la gracia de Jesús. Y si te desligas de la gracia de Jesús, entonces no eres salvo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la puerta, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Necesitamos a Jesús, necesitamos su gracia que no condena, sino que nos da libertad de todo yugo de esclavitud y nos hace libre y nos hace salvos. Entonces es un don no merecido, no lo merecemos, pero tenemos que aceptarlo por la fe, por medio de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta enseñanza te haya sido de mucho, te haya servido a ti, y compártela con tu familia, con personas que estén guardando la ley de Moisés, para que sus ojos estén abiertos a la verdad y puedan seguir recibiendo la luz de Jesús a través de esta enseñanza y de la palabra de Dios. Dios te bendiga. En el próximo video vamos a hablar más específicamente, vamos a hacer una comparación entre la ley y el evangelio a través de una tabla específicamente de algunos puntos doctrinales que muchos tienen duda de eso, y vamos a hablar por la palabra de Dios para quitar toda venda y toda ceguera espiritual. Dios te bendiga.